Acababa de recibir mi nombramiento como directora cuando mi suegra, a escondidas, me inmovilizó y me rapó la cabeza en mitad de la noche, solo por su ideología de que las mujeres deben quedarse en casa para servir a sus maridos. Inmediatamente, tomé la maquinilla eléctrica y afeité yo misma el resto de mi cabello, sonreí y presenté mi carta de renuncia. Y luego, en tan solo 24 horas, corté de raíz todas sus fuentes de ingresos, empujando a toda la familia de mi marido a un abismo donde vivir era peor que morir. ¿Por qué una nuera como yo, que se deslomaba para mantener a toda una familia, se transformó en un demonio? Un cordial saludo a todos los que nos escuchan de nuevo en el canal Armonía en el Hogar. Hoy les invitamos a escuchar una historia llena de dolor, cargada de paciencia y que deja mucho en lo que pensar. Si este relato les conmueve, les ayuda a comprender mejor o les permite extraer alguna lección para ustedes mismos, por favor denle a me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal para darnos el impulso necesario para seguir trayendo historias humanas cada día. La puerta del dormitorio se entreabrió, y el chirrido de las bisagras sin aceite rasgó la noche silenciosa con un sonido espeluznante. Estaba agotada después de un largo día lidiando con montañas de contabilidad y la fiesta de celebración por mi nuevo puesto como directora comercial de la nueva sucursal. Las copas de vino en mi honor y los apretones de manos de los socios habían drenado hasta la última gota de mi energía. Al llegar a casa, apenas tuve tiempo de quitarme el traje de oficina, desmaquillarme y dejarme caer en la suavidad del colchón, hundiéndome en un sueño profundo y sin sueños. No sé cuánto tiempo dormí. En mi duermevela, sentí una mano áspera presionar con fuerza mi frente, aplastando mi cabeza contra la almohada. Al mismo tiempo, algo metálico y helado zumbaba y se deslizaba con fuerza por mi cuero cabelludo. Acompañando aquello, un zumbido constante y monótono sonaba como un enjambre de abejas furiosas junto a mi oído. Una corriente de aire del climatizador golpeaba directamente mi cabeza descubierta, provocándome un escalofrío. El olor a pelo quemado por la fricción me golpeó directamente en la nariz. El instinto de supervivencia me despertó. Abrí los ojos, aturdida. El dormitorio estaba a oscuras. Solo la luz amarillenta de las farolas se filtraba por las rendijas de las cortinas, pero esa luz fue suficiente para ver una sombra negra inclinada junto al borde de mi cama. Esa sombra sostenía un pequeño objeto que movía de arriba abajo sobre mi cabeza. Uno a uno, los mechones de mi melena ondulada, el orgullo que había cuidado con esmero durante años, caían esparcidos, deslizándose por mis hombros y cubriendo la sábana blanca como la nieve. Ah, ¿quién? ¿Quién es? Suéltame, grité con todas mis fuerzas, forcejeando para quitarme de encima la mano que me sujetaba la frente. Retrocedí, usando el cojín como escudo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en mi pecho. Mi mano temblorosa buscó a tientas el interruptor de la luz en la pared. ¡Clic! La luz blanca y cegadora del fluorescente parpadeó, disipando la oscuridad y revelando una escena que heló la sangre en mis venas. De pie junto a mi cama no había un ladrón, ni un pervertido que se hubiera colado desde fuera. Era mi suegra, Asunción. Llevaba puesto su pijama de seda color granate, y su rostro envejecido se contraía en un amasijo de arrugas. Sus ojos me miraban fijamente, sin parpadear. Lo más aterrador era que en su mano sostenía una maquinilla eléctrica para cortar el pelo, del tipo que mi marido solía usar para afeitarse la barba. La maquinilla todavía tenía la luz roja encendida y emitía un zumbido sordo. A sus pies, sobre la costosa alfombra de lana y en la almohada donde acababa de dormir, yacían mechones de mi largo cabello negro como cadáveres. Me llevé las manos a la cabeza a toda prisa. Ya no estaba. Mis dedos tocaron directamente la piel irregular y áspera de mi cuero cabelludo, cubierta de mechones desiguales. Me había rapado casi más de la mitad de la cabeza. Una franja blanca y desnuda se extendía desde la nuca hasta la frente. Una sensación de horror, humillación e indignación estalló dentro de mí como un volcán. Miré a la mujer que tenía enfrente, temblando de pies a cabeza, con el pecho subiendo y bajando, sin poder respirar. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué me has rapado el pelo? ¿Qué tanto gritas, niñata? ¿Quieres que todo el vecindario se despierte para ver cómo le faltas el respeto a tu suegra? Sí, te he rapado el pelo. ¿Y qué?» La actitud descarada y desafiante de Asunción me dejó sin aliento. No mostraba ni el más mínimo rastro de turbación o arrepentimiento por haber sido sorprendida en un acto tan cruel de agresión física. Apagó la maquinilla de un golpe seco, la arrojó sobre mi tocador con un ruido metálico. Se cruzó de brazos y me miró con desdén. «Este es mi cuerpo. ¿Con qué derecho me controlas mientras duermo para hacer esta bajeza? ¿Qué he hecho mal para que me trates como a un animal? ¿Con qué derecho? Con el derecho de ser tu suegra. Soy la matriarca de esta casa.
Te crees mucho porque te han ascendido a directora. Sales temprano y vuelves tarde, te vas de copas con tus socios masculinos por ahí. Has abandonado las tareas del hogar, menosprecias a mi Rubén. Una mujer casada debe conocer su lugar. Las mujeres están para cuidar de los hijos y servir a la familia de su marido. ¿Para qué te arreglas tanto, con esos rizos y ese pelo tan cuidado? ¿Para seducir a quién? Te he rapado al cero para que se te quiten las ganas de pavonearte por ahí. A partir de mañana te quedas en casa. Se acabó eso de ser directora. ¿Acaso pretendes pisotear a mi hijo? Cada una de sus palabras, afiladas como una navaja, me zumbaba en los oídos. Era una humillación absoluta. Yo era la que traía el dinero a casa. Había llegado a donde estaba por mi propia capacidad, con mi sudor y mis lágrimas. Este chalet adosado de 4 plantas en una de las mejores zonas de Madrid, cada ladrillo, cada sofá, hasta el dinero para las facturas y la compra diaria de esta familia, salía de mi cuenta bancaria. ¿Y qué hay de Rubén, su hijo predilecto? Un hombre de 35 años, que presumía de ser jefe de departamento en una agencia de comunicación, pero que en realidad era pura fachada, con un sueldo de 3 al cuarto. Cada mes me pedía dinero para sus comidas de negocios y sus salidas. Vivía como un parásito, aferrado a mí para satisfacer su vanidad. Y sin embargo, a los ojos de Asunción yo no era más que una mujerzuela a la que había que rapar y encerrar en la cocina. Los gritos de 2 mujeres en plena noche despertaron a Rubén. La puerta del baño se abrió y entró, todavía con el pijama de seda caro que le había comprado el mes anterior con mi bonus. Al verme acurrucada en la cama, con la cabeza rapada a trasquilones y el pelo esparcido por todas partes, mientras su madre estaba de pie en medio de la habitación con aire desafiante, Rubén se quedó paralizado durante 3 segundos. Lo miré con una mezcla de súplica e indignación extrema. Esperaba que mi marido me defendiera, que gritara de rabia ante aquella brutal agresión psicológica. Rubén, mira lo que me ha hecho tu madre. Me ha rapado la cabeza a escondidas mientras dormía. Eres mi marido, di algo justo. Tu madre está completamente loca. Pero Rubén solo frunció el ceño. No se acercó a abrazarme, no hizo ningún gesto para detener o reprochar a su madre. Se dirigió al tocador, cogió la maquinilla, la examinó y soltando un suspiro dijo: «Por Dios, Alasne, qué escándalo montas en mitad de la noche por una tontería. Mamá se ha pasado un poco, pero al fin y al cabo, lo ha hecho porque se preocupa por esta casa. Últimamente trabajas demasiado, descuidas las comidas, la casa está siempre fría. Como no le hacías caso, ha tenido que usar mano dura. El pelo vuelve a crecer en unos meses. No es para tanto, no tienes por qué gritar y llorar como si se incendiara la casa». Me quedé helada. Sentí como si alguien acabara de golpearme el corazón con un mazo, destrozando mis últimas esperanzas. ¿Mano dura? ¿Una tontería? Llamaba a una agresión física y a una humillación a la dignidad de su esposa mano dura. Y no es para tanto. ¿Qué has dicho? ¿Que el pelo vuelve a crecer? ¿Y qué pasa con mi honor? ¿Y con mi puesto en la empresa? ¿Con qué cara voy a ir mañana a la oficina, a ver a mis empleados, a mis socios, al consejo de administración, con la cabeza rapada de esta manera? Os habéis puesto de acuerdo para acorralarme, ¿verdad? ¿Lo ves, Rubén? Solo piensa en su empresa, en sus socios. Esta casa no le importa nada. Su honor es más importante que la reputación de la familia de su marido. Escúchame bien, Alasne. Mañana mismo presentas tu carta de renuncia. Te quedas en casa, me das un nieto varón y te dedicas a hacer la compra y a cocinar para tu marido. Rubén está hecho un flaco últimamente porque no sabes cuidarlo. Si no me obedeces, le diré que redacte los papeles del divorcio y te eche de esta casa. Miré a madre e hijo, una suegra cruel y codiciosa, que vivía a cuerpo de rey con el dinero de su nuera, pero que siempre se daba aires de tener derecho a decidir sobre su vida y su muerte. Un marido cobarde, hipócrita y débil, que se escondía detrás de su madre, pero al que le encantaba hacerse el amo de la casa. En ese instante, la atmósfera asfixiante de la habitación me ahogaba. Toda mi paciencia, todos mis esfuerzos por construir esta familia durante los últimos 3 años se habían convertido en una broma de mal gusto. Había intentado ser una buena nuera, dándole a Asunción 1.500 euros al mes para sus gastos, sin contar el dinero de la compra. Le había comprado a Rubén desde los calzoncillos hasta el coche de alta gama para que pudiera aparentar ante sus compañeros. Pensé que si era sincera, que si me sacrificaba, ellos lo entenderían y lo valorarían. Pero me había equivocado, de la forma más miserable. Mi sacrificio, a sus ojos, era simplemente mi deber. Me veían como una máquina de hacer dinero. Y cuando esa máquina empezó a tener voz propia, un estatus social más alto que el de su hijo, sintieron miedo. El ego de unos parásitos se vio herido. Temían que eclipsara a Rubén, así que recurrieron al método más bajo y sucio para destruir mi orgullo, para arrastrarme a su nivel de mediocridad.
Me agaché y recogí un mechón largo de mi pelo del suelo, apretándolo en mi puño. Mis nudillos se pusieron blancos, y mis uñas se clavaron en la palma de mi mano hasta sangrar. Las lágrimas se me habían secado. La indignación inicial fue reemplazada rápidamente por una frialdad y una lucidez aterradoras. Lentamente levanté la cabeza y miré a Rubén y a Asunción. Ya no gritaba. Recogí todo el pelo de la cama. Lo hice una bola y lo tiré a la basura. Luego, me levanté y caminé descalza hasta situarme frente a Asunción. Esbocé una leve sonrisa. Mamá tiene razón. ¿Para qué se va a matar una mujer trabajando fuera de casa? El pelo ya está rapado. Aunque quisiera ir a trabajar mañana, no me atrevería a presentarme en la oficina para que se rían de mí. Asunción y Rubén se miraron, con una expresión de sorpresa mezclada con una satisfacción inmensa. Creyeron que su brutal ataque había aplastado por completo mi resistencia. Pensaron que el pájaro cantor, con las alas desplumadas, se acurrucaría asustado, llorando y sometiéndose a su voluntad en la jaula. Así me gusta, cariño, que entiendas las cosas. Una mujer vale por su marido. De nada sirve ser directora si tu familia se desmorona. Mañana te llevaré al supermercado a comprar cacharros de cocina nuevos. Tú quédate en casa, limpia y prepara la comida para mamá y para mí. Del dinero ya me encargo yo. No tienes que preocuparte por nada. Así se habla. Si eres dócil, vivirás bien. Si no, a la calle. Bueno, es tarde, me voy a mi cuarto a dormir. Mañana acuérdate de levantarte a las 5:30 para ir al mercado a comprar huesos de ternera para preparar un buen cocido para el desayuno de Rubén. Últimamente se queja de que el cocido de los restaurantes tiene mucho glutamato y le da dolor de cabeza. Mas te vale hacerlo bien. Asunción me lanzó la orden con altanería y se dio la vuelta para salir de la habitación, pavoneándose como una reina que acaba de someter a una rebelde. Rubén también bostezó, se metió en la cama, se tapó con la manta hasta el pecho, y cerró los ojos para seguir durmiendo como si nada hubiera pasado, ignorando a su esposa, que seguía de pie en medio de la habitación con la cabeza destrozada. Me quedé inmóvil, mirando la espalda de ese marido cobarde que ya roncaba. De acuerdo, queréis que deje el trabajo, queréis que me quede en casa como vuestra sirvienta. Os seguiré la corriente hasta el final. Pero, Rubén, ¿dices que tú te encargas del dinero? Con tu sueldo de 1.800 euros al mes, ni siquiera tienes suficiente para la gasolina del coche, los cafés y las deudas de la tarjeta de crédito. ¿Con qué vas a mantener una casa cuyos gastos mensuales ascienden a 4.000 euros? ¿Y tú, mamá, te apetece un cocido madrileño hecho a fuego lento por tu nuera? Muy bien. Ya veremos mañana por la mañana, cuando tu monedero esté vacío, cuando tu nuera no suelte ni un céntimo. ¿Con qué vas a comprar los huesos y con qué vas a sorber el caldo? Fui directa al cuarto de baño y cerré la puerta con pestillo. Me planté frente al gran espejo, observando mi rostro pálido y mi pelo rapado a trozos, que me daba un aspecto monstruoso, como el de una enferma. Cogí la maquinilla que ella había tirado, la enchufé y la encendí. El zumbido volvió a sonar. Con mi propia mano, afeité los mechones que quedaban. El pelo caía en el lavabo. Seguí hasta que mi cabeza quedó completamente lisa. Me miré en el espejo. Ya no tenía mi melena femenina y ondulada, pero mi mirada era más afilada y ardiente que nunca. Lloré por mi pelo, pero a partir de esta noche, haría que toda esta familia llorara sangre por haberme tocado. Abrí la aplicación de mi banco en el móvil. Mis dedos se deslizaron con rapidez y decisión por la pantalla. Transferí la totalidad de los 300.000 euros de ahorros de la cuenta conjunta dinero que había ganado y ahorrado yo sola a una cuenta secreta a nombre de mi madre. A continuación, fui a la sección de gestión de tarjetas y cancelé permanentemente las 2 tarjetas adicionales que les había dado a Rubén y a Asunción para sus compras. Por último, anulé todas las órdenes de domiciliación de los recibos de la luz, el agua y el internet de la casa. Una vez cortado el grifo económico, abrí la aplicación de mensajería y escribí un mensaje para mi asistente de confianza en la oficina. Cancela todas las reuniones de mañana. Trabajaré desde casa un tiempo. Dile al director general que me he pedido unas vacaciones por un asunto familiar urgente. Daré todas las instrucciones por correo electrónico. Apagué el teléfono y me miré a los ojos en el espejo una última vez. El juego acababa de empezar. Vosotros me cortasteis el pelo, yo os cortaré el vuestro sustento. A ver cuánto duran vuestras ínfulas de familia de bien, vuestra arrogancia, sin el dinero ganado con el sudor de esta nuera. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la rendija de la cortina, me levanté. Lo primero que hice fue abrir el armario, elegir un pañuelo de seda grande de color negro y envolverlo con cuidado alrededor de mi ahora lisa cabeza. Me miré en el espejo. Ya no tenía el aspecto afilado de una directora. A propósito, dejé mi rostro pálido y sin maquillar,
añadiendo un poco de sombra gris bajo los ojos, para parecer alguien completamente derrotada anímicamente. Bajé las escaleras, arrastrando deliberadamente los pies descalzos sobre el parqué para producir un sonido lánguido. En la cocina, Asunción ya estaba despierta, pero no cocinaba. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una silla, comiendo pipas, mirándome con una mezcla de curiosidad y regocijo. Al verme con la cabeza cubierta, soltó una carcajada burlona. Mira, sin pelo, con ese trapo en la cabeza, pareces una de esas gitanas que venden chatarra en el mercadillo. Me preguntó si ya había presentado mi renuncia o si todavía me aferraba al puesto de directora para seguir flirteando con hombres. Bajé la cabeza, fingiendo contener las lágrimas, y con voz temblorosa le respondí: ya envié el correo de renuncia al director general anoche. No tengo cara para volver a trabajar. A partir de ahora, me quedaré en casa para cuidar de ti y de Rubén. Al oír mis palabras, los ojos de Asunción brillaron como los faros de un coche. Dio una palmada en el muslo y exclamó feliz: así es como debe ser una mujer. Si conoces tu lugar, la casa estará en paz. Luego, con un gesto autoritario, me ordenó que cogiera el coche y fuera inmediatamente al mercado a comprarle huesos de ternera para el cocido, y de paso, que comprara un poco de jamón ibérico de bellota porque últimamente se sentía un poco débil. Asentí, pero frotándome las manos le dije con voz entrecortada: anoche lloré tanto que ahora estoy mareada, a punto de desmayarme. Creo que tendré que ir a mi cuarto a descansar un rato. Para la compra puedes usar la tarjeta de crédito adicional que te hice. Ya sabes la contraseña. Asunción, encantada con la idea de poder usar la tarjeta a su antojo, ni se fijó en mi aspecto de moribunda. Cogió el bolso de marca que yo le había regalado y salió de casa pavoneándose. Yo volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. En cuanto la puerta se cerró, mi expresión de sufrimiento desapareció, reemplazada por una fría media sonrisa. Saqué de la maleta un portátil de repuesto, un router 4G portátil y una caja de galletas que había escondido. Me puse los auriculares y comencé la reunión online con el Consejo de Administración. El director general comprendió perfectamente mi petición de trabajar desde casa durante una semana por motivos de salud. Para la empresa, alguien que generaba tantos ingresos como yo podía trabajar desde cualquier lugar, siempre que diera resultados. Mientras yo disfrutaba de un café y resolvía asuntos laborales en mi fresca habitación, en el mercado de maravillas se estaba desarrollando una tragicomedia protagonizada por mi suegra. Gracias a las notificaciones de la aplicación del banco, pude seguir todos sus movimientos. Asunción fue directa al puesto de carne más grande, donde solía alardear de tener una nuera directora. Con aire arrogante, le pidió al carnicero 3 kilos de los mejores huesos de ternera y 2 kilos de morcillo. Después, se dirigió al puesto de marisco de lujo y añadió un par de centollos que costaban casi 200 euros. Pensaba que, aunque yo hubiera dejado el trabajo, el dinero en la tarjeta seguiría ahí, así que gastó sin miramientos. Al pagar, Asunción sacó con altivez la tarjeta de crédito negra y se la dio al dependiente. El datáfono indicó: transacción denegada. El vendedor frunció el ceño y lo intentó una segunda y una tercera vez. La máquina seguía mostrando el mismo mensaje: tarjeta bloqueada. Sentada en mi casa, viendo las notificaciones de transacciones fallidas por tarjeta bloqueada permanentemente, no podía parar de reír. Asunción debió de ponerse roja de ira. Según me contó más tarde una vecina cotilla, se puso a discutir a gritos con el vendedor, insultando a la máquina y al banco. Pero cuando el dependiente, con una mueca de desprecio, le arrebató la bolsa con los centollos y la carne, murmurando: si no tienes dinero, no vayas de rica. Mucho vestido de seda, pero no tiene ni 30 euros. A Asunción no le quedó más remedio que tragarse su orgullo y volver a casa a pie con la cesta vacía, bajo el sol abrasador del mediodía. Al mismo tiempo, en un lujoso restaurante de la calle Serrano, Rubén sufría una humillación similar. Había invitado a comer al director de crédito de un banco y a varios socios importantes para hacer contactos. Normalmente, esas comidas costaban cientos de euros, y las pagaba yo, o él usaba mi tarjeta adicional y luego presumía de que era su presupuesto para gastos de representación. Me lo imagino comiendo y bebiendo hasta hartarse, pidiendo vinos caros, dándose aires de que invitaba a él. Cuando el camarero trajo la cuenta, que ascendía a casi 500 euros, Rubén sacó con indiferencia la tarjeta que yo le había dado. Y por supuesto el resultado fue el mismo que el de su madre. El datáfono dio error. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. 1, 2, 10 llamadas perdidas de Rubén. Me envió una avalancha de mensajes, escritos con prisas y llenos de faltas por el pánico. Me preguntaba por qué la tarjeta estaba bloqueada, exigiéndome que le transfiriera 600 euros inmediatamente porque estaba delante de sus socios y, si no pagaba, perdería toda su credibilidad.
Miré la pantalla parpadeante del móvil y sin más, lo apagué. Cerré el portátil y me estiré. ¿Credibilidad? Vosotros me rapasteis la cabeza, despojasteis mi autoestima. Hoy os voy a arrancar vuestra máscara de falsa apariencia, a ver cómo se retuerce un parásito cuando le cortan el suministro. Esa noche, cuando bajé, la cocina estaba a oscuras, sin olor a comida. Asunción estaba sentada en el sofá, con la cara hinchada y el pelo revuelto por haber caminado bajo el sol. Rubén acababa de llegar, con la camisa arrugada y la cara roja de vergüenza. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí como una fiera, a punto de abofetearme, pero se detuvo al ver mi mirada gélida. Me gritó, preguntándome qué demonios había hecho para que bloquearan la tarjeta, que había tenido que pedir dinero prestado a sus compañeros para pagar la comida, haciendo que sus socios se rieran de él. Asunción se unió al coro, acusándome de haberle tendido una trampa para que las vendedoras del mercado la insultaran llamándola muerta de hambre. Con calma, me serví un vaso de agua, bebí un sorbo y, con la voz más débil e inocente que pude fingir, dije: esta mañana presenté mi renuncia, tal y como mamá y tú queríais. La empresa, al ver que me iba de forma tan repentina, ha congelado temporalmente mi cuenta de nómina para hacer balance de deudas, y como ya no tengo ingresos demostrables, el banco ha bloqueado la tarjeta de crédito de forma permanente por riesgo de impago. Parpadeé, mirando a Rubén, y forcé una lágrima falsa mientras le recordaba sus palabras de la noche anterior. ¿No fuiste tú quien dijo anoche, dándose golpes de pecho, que a partir de ahora te encargarías tú del dinero? ¿No dijo mamá que yo solo tenía que quedarme en casa barriendo y limpiando? Estoy en el paro, no puedo ni mantenerme a mí misma. Y con las tarjetas bloqueadas, ¿de dónde voy a sacar dinero para daros a ti y a mamá? A partir de mañana, el dinero para la compra y los gastos de la casa dependerá de tu sueldo de 1.800 euros, cariño. Al oírme, el rostro de Rubén se quedó sin una gota de sangre. Retrocedió y se desplomó en el sofá. Su promesa de que él se encargaría del dinero había sido la bravuconada de un fanfarrón que creía tener mi cuenta bancaria a su disposición. Ahora, enfrentado a la cruda realidad, se daba cuenta de que su sueldo de 1.800 euros no era suficiente ni para pagar la luz, el agua y la gasolina de cada mes. Me tapé la cara, fingiendo llorar, y corrí a mi habitación, dejando a madre e hijo sentados a oscuras. Esa noche pasarían hambre, pero el hambre de hoy era solo el principio. La verdadera pesadilla para esta familia miserable acababa de comenzar. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera tan densa y tensa que se podía cortar con un cuchillo. La verdad, oculta durante mucho tiempo, de que esta familia de alta alcurnia vivía del dinero de la nuera, quedó expuesta de la manera más cruda. A principios de mes, las facturas llegaron como una lluvia de sentencias de muerte. La factura de la luz, con el calor del verano, superaba los 250 euros, ya que Asunción tenía el aire acondicionado encendido 24 horas al día, la del agua, casi 60 euros, los gastos de comunidad, internet, televisión por cable. Reuní todos esos papeles y los pegué con un imán en la puerta del frigorífico, en la cocina, donde cualquiera que entrara los vería. Por la noche, cuando Rubén volvió del trabajo y vio la montaña de facturas, su cara se arrugó como un higo seco. Subió a mi habitación y golpeó la puerta, llamándome con voz irritada. Me arrojó el fajo de facturas sobre la mesa y me exigió que sacara el dinero para pagarlas. Si nos cortaban la luz y el agua, ¿cómo íbamos a vivir? Yo, todavía con el pañuelo de seda en la cabeza, seguía sentada en el sofá y le respondí con indiferencia. Ya te dije que estoy en el paro. Mi cuenta está a cero. ¿Dónde está tu dinero? Paga tú. Esta es tu casa. Tu madre es tu madre. ¿Eres el cabeza de familia? Tienes que asumir la responsabilidad. Rubén se quedó sin palabras. Se mesó el pelo desesperado y buscó en su cartera. Solo le quedaban 20 euros. Viendo el billete arrugado, Asunción, que estaba a su lado, se impacientó. Le sugirió a Rubén que pidiera un adelanto del sueldo para pagar. Pero él le gritó que ya había pedido un adelanto la semana anterior para pagar deudas de juego, que no le quedaba nada. Madre e hijo se miraron y luego me miraron a mí, con una mezcla de odio y súplica. Pero yo simplemente me di la vuelta, entré en mi habitación y cerré la puerta de un portazo, dejándolos solos con sus deudas. Al día siguiente, el calor en Madrid alcanzó su punto máximo. La temperatura exterior rozaba los 40 grados, y el asfalto desprendía un calor sofocante, como un horno. Justo a las 12 del mediodía, mientras Asunción dormitaba bajo la brisa fresca del aire acondicionado, un chasquido seco resonó. Todo el sistema eléctrico de la casa se apagó. El aire acondicionado se detuvo, el ventilador de techo dejó de girar. La casa de 4 plantas se convirtió instantáneamente en una olla a presión. Asunción se despertó de un sobresalto.
con el sudor perlándole la frente. Salió al balcón y vio que las casas de los vecinos seguían con el aire acondicionado funcionando a toda máquina. Desesperada, llamó a Rubén, gritándole que la compañía eléctrica les había cortado la luz de verdad, que se iba a morir de calor. Le exigió que consiguiera el dinero para pagar de inmediato, pero Rubén, al otro lado del teléfono, solo pudo suspirar con impotencia, diciendo que había pedido dinero a sus amigos y nadie le había prestado, que ya verían qué hacer por la noche. Yo estaba en mi despacho, con la puerta cerrada, usando un ventilador a batería de gran capacidad que había comprado y cargado 3 días antes. Sobre mi escritorio, una pequeña nevera de poliestireno llena de hielo, refrescos y fruta fresca que había subido a escondidas. Con los auriculares con cancelación de ruido puestos, resolvía tranquilamente los asuntos de la empresa a través de mi conexión 4G personal. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, oía los pasos inquietos de Asunción, el sonido de su abanico y sus maldiciones contra el cielo, contra la compañía eléctrica y, por supuesto, contra mí, pero el desastre no terminó ahí. Por la tarde, Asunción intentó lavarse la cara para refrescarse, pero al abrir el grifo, no salió ni una gota. También habían cortado el agua por 2 meses de impago, ya que el mes anterior yo no lo había pagado a propósito. La casa entera sin una gota de agua. Un calor sofocante. El sudor pegajoso. El baño empezó a oler mal por no poder tirar de la cisterna. La fachada de familia acomodada se había desmoronado en apenas 24 horas. Cuando Rubén llegó a casa por la noche parecía un mendigo. La camisa, empapada en sudor, se le pegaba al cuerpo, y su rostro estaba demacrado. Abrió la nevera en busca de agua y solo encontró una bocanada de aire caliente. La comida que quedaba dentro empezaba a pudrirse, desprendiendo un olor agrio. Asunción estaba sentada en el suelo de baldosas para aliviar el calor, comiendo un trozo de pan duro porque no había agua para cocinar. Al ver a su hijo, rompió a llorar como una niña, gritando que la casa se había convertido en un infierno. Le exigió a Rubén que me obligara a soltar el dinero, o se moriría allí mismo. Rubén, furioso, vino a golpear mi puerta con violencia. Me gritó que dejara de fingir que sabía que yo tenía dinero negro, y me ordenó que se lo diera para pagar la luz y el agua, o tiraría la puerta abajo. Salí tranquilamente, abrí un poco la puerta y sentí el aire caliente y el olor a sudor agrio de su cuerpo. Esbocé una media sonrisa y le dije con la voz más impasible posible: ¿dinero negro? Cada céntimo que he ganado lo he invertido en esta casa, en comprarte un coche, en darle de comer a tu madre jamón ibérico y marisco. Cuando trabajaba, me insultabais, me llamabais mala mujer, me rapasteis la cabeza y me obligasteis a dejarlo. Ahora que os he hecho caso y soy una inútil, ¿pretendéis que una inútil genere dinero? Los listos como vosotros abundan en mi pueblo. Rubén se quedó sin palabras. Levantó la mano para pegarme, pero yo no parpadeé. Le miré fijamente a los ojos, desafiante. Le dije que me pegara, que me matara si quería, para que la policía viniera a poner fin a este desastre, porque yo ya estaba harta de vivir en este basurero. Al ver la determinación y la locura en mis ojos, Rubén bajó la mano. Su naturaleza era la de un cobarde, que solo se envalentonaba cuando los demás cedían. Ahora que veía que no tenía nada que perder, sintió miedo. Retrocedió, agarrándose la cabeza con impotencia. El lunes siguiente, la tragedia alcanzó su punto álgido cuando Rubén tuvo que ir a trabajar. Como jefe de departamento, siempre debía llevar traje y camisa planchada, pero sin electricidad, la plancha era un trozo de hierro inútil. Sin agua, no podía ducharse ni lavar la ropa. Tuvo que ponerse la misma camisa arrugada y con manchas de sudor de la semana anterior, rociándose con una colonia barata para disimular el olor corporal. Ver a ese hombre, que siempre me daba lecciones de vida, salir de casa a escondidas con un aspecto tan desaliñado, me llenó de una profunda satisfacción. En cuanto a Asunción, ya no se atrevía a salir al balcón ni a hablar con los vecinos. Estaba avergonzada. Todo el barrio sabía que a su familia le habían cortado la luz y el agua por no pagar. Su falsa reputación había sido destrozada por mí. Pero yo sabía que su paciencia tenía un límite. No se quedarían de brazos cruzados. Intentarían contraatacar para sobrevivir, y yo estaba esperando el momento en que se quitaran la última máscara, para poder poner fin a este matrimonio podrido con todas las de la ley. El 5.º día desde el corte de suministros, Rubén finalmente tuvo que pedir un préstamo a un usurero para pagar y restablecer la luz y el agua. Si no, ambos habrían sufrido un golpe de calor. Justo cuando la luz volvió a iluminar el salón, estalló un enfrentamiento feroz. Yo estaba sentada en el sofá, hojeando tranquilamente una revista, con el pañuelo negro todavía en la cabeza. Rubén y Asunción entraron, él con una expresión asesina y ella siguiéndole con una mirada que quería devorarme.
Rubén arrojó su maletín de cuero sobre la mesa de cristal, produciendo un sonido estridente. ¿Así que estás ahí sentada leyendo revistas? ¿Sabes que acabo de humillarme pidiendo un préstamo a un usurero para pagar la luz y el agua de esta casa? ¿Hasta cuándo vas a seguir con este circo? ¿Dónde tienes los ahorros? Dímelo ahora mismo o hoy no te saldrás con la tuya. Eso es, nuera malnacida y sin corazón. ¿Pretendías matar a tu suegra de calor? Sé de sobra que has estado escondiendo el dinero para dárselo a tu familia. Saca el dinero ahora mismo y paga la deuda de Rubén. ¿No te da vergüenza ser una esposa que deja que su marido se endeude por ahí? Cerré lentamente la revista Y la coloqué con cuidado sobre la mesa. Miré a madre e hijo, que saltaban furiosos como bestias acorraladas. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un fajo de papeles impresos a color y grapados. Se los arrojé sobre la mesa justo delante de Rubén. ¿Los ahorros? ¿Pagar tu deuda? Abrid bien los ojos y mirad de dónde viene la deuda de vuestro querido hijo. Rubén frunció el ceño, cogió los papeles y con solo un vistazo a la primera página, su rostro pasó del rojo de la ira a un gris ceniciento. Su mano temblaba y las hojas crujían. Asunción, al ver la palidez de su hijo, se asomó para mirar. Eran extractos bancarios y capturas de pantalla de mensajes del antiguo teléfono de Rubén. Un teléfono que él creía roto y abandonado en el trastero, pero que yo había llevado en secreto a reparar y recuperar los datos el mes anterior. ¿Tú, me has estado espiando? ¿Has hackeado mi teléfono? No tengo tiempo para espiar a un despojo como tú, pero el cielo tiene ojos. Tarde o temprano, todo sale a la luz. ¿Qué es esto, Rubén? ¿Por qué hay mensajes pidiendo préstamos de cientos de miles de euros? ¿Para qué pediste ese dinero? Deja que te lo explique, mamá. Tu hijo predilecto, del que siempre te has sentido tan orgullosa, tu jefe de departamento, es en realidad un deudor hasta el cuello. Apostó en partidos de fútbol online, se metió en el juego y ahora debe a unos matones más de 60.000 euros. Su sueldo de 1.800 euros ni siquiera le da para pagar los intereses abusivos cada mes. Cállate la boca, cállate. Son asuntos de hombres, ¿tú qué sabrás? ¿Asuntos de hombres? ¿Mantener a una amante también es un asunto de hombres? Mamá, mira la segunda hoja. Mira a quién llama tu hijo mi amor. ¿A quién le transfiere 1.000 o 2.000 euros cada mes para bolsos de marca y viajes de lujo? Mientras tú en casa llevas el mismo vestido de seda roto durante 3 años, esa zorra se gasta el dinero ganado con el sudor de tu nuera. Asunción le arrebató los papeles a Rubén. Miró con los ojos desorbitados las fotos de él abrazando a una chica joven y ligera de ropa en un hotel, los mensajes de transferencias bancarias con textos como un capricho para que vayas al spa, cariño, o tu amorcito te ha comprado un bolso nuevo. Se tambaleó, llevándose la mano al pecho, incrédula. Rubén, ¿tienes una amante? Me mentiste, me dijiste que ibas de viaje de negocios, que tenías cenas con clientes. Debes a la mafia 60.000 euros. ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero para pagarlo, hijo mío? Mamá, no escuches a esta loca. Es por su culpa. Siempre estaba metida en el trabajo, descuidando la casa. Me aburría y por eso busqué diversión fuera. Si hubiera sido una esposa atenta, yo no me habría metido en estos líos. Eres mi mujer. Tienes la responsabilidad de asumir las consecuencias conmigo. Saca los ahorros y paga mi deuda ahora mismo. Solté una carcajada. Mi risa resonó en el salón, amarga y llena de desprecio. Un hombre tan cobarde que culpaba de su infidelidad y su ludopatía a la dedicación de su esposa. ¿Responsabilidad? Rubén, ¿sabes lo que es la vergüenza? ¿Con qué autoridad me exiges dinero? Ah, y hablando de dinero, hace 2 meses, las joyas de la familia que mis padres me dieron como regalo de bodas y que guardaba en la caja fuerte desaparecieron. Pensé que nos habían robado y estaba a punto de llamar a la policía. Pero ayer, leyendo tus mensajes con esa zorra, descubrí que fuiste tú, el ladrón disfrazado de marido, quien forzó la caja fuerte, robó las joyas de tu esposa, las vendió y le dio el dinero a tu amante. ¿Qué? ¿Las joyas? Rubén, ¿le robaste sus joyas de la boda? Estás loco, hijo. Si te denuncia a la policía, vas a la cárcel. ¿Te atreves a denunciarme? Soy tu marido. Los bienes de la casa son bienes comunes. Los cogí para resolver un asunto urgente. ¿Por qué iba a ser un robo? No montes un escándalo. Si me acorralas, te mato. Di un paso adelante, plantándome cara a cara con Rubén. No parpadeé. Mi mirada, como dos cuchillas afiladas, se clavó en la cobardía que intentaba ocultar tras su agresividad. Mátame. Inténtalo. ¿Crees que todavía le tengo miedo a esta familia? Una suegra que se arrastra como una rata para rapar a su nuera en mitad de la noche. Un marido parásito, ladrón, ludópata e infiel.
Sois una panda de parásitos despreciables. No he llamado a la policía para denunciarte por robo porque quiero ver cómo te descuartizan esos matones cuando no puedas pagar tu deuda. Alazne, por favor, te lo pido. Al fin y al cabo, es tu marido. Un día como esposos, 100 días de gratitud. Tú eres rica, ganas mucho dinero como directora. Unos miles de euros no son nada para ti. Saca el dinero y salva a Rubén. Si los matones le rompen las piernas, ¿cómo voy a vivir? Te prometo que a partir de ahora no me meteré en nada. Te dejaré trabajar en paz. Salva a nuestra familia. Hija. Asunción de repente se arrodilló y se abrazó a mis piernas. Sus lágrimas y mocos lo manchaban todo. Hacía solo unos días, se plantaba delante de mí con las manos en las caderas. Me humillaba, me rapaba y amenazaba con echarme de casa. Y ahora, ante el fantasma de la mafia y la montaña de deudas, se tragaba todo su orgullo para suplicarme que soltara el dinero. Era nauseabundo. Me solté de su agarre con un tirón brusco, sacudiéndome el pantalón como si me hubiera manchado con la basura más inmunda. ¿Gratitud? ¿Perdón? ¿Se te ha olvidado que tú misma cortaste todo eso junto con mi pelo? ¿Mi dinero? Aunque sea un céntimo, prefiero dárselo de comer a los perros que pagar la deuda de un marido traidor. Vosotros habéis sembrado, ahora recoged. Esperad, que lo divertido está por llegar. Me di la vuelta con frialdad y subí las escaleras, dejando atrás los lamentos de Asunción y los insultos y golpes de Rubén contra los muebles. Que rompa, que destroce, porque aún no lo saben. No solo quiero que se ahoguen en esa deuda, quiero arrancarles de raíz su máscara de familia respetable, barrerlos de mi vida y que paguen el precio más alto. En los días posteriores a esa confrontación, la atmósfera en la casa se volvió opresiva, como la calma que precede a una gran tormenta. Rubén ya no se atrevía a levantarme la voz. Asunción se movía con sigilo, mirándome a escondidas con una mezcla de miedo y cálculo. Pero yo sabía que para un deudor acosado por la mafia como Rubén, este silencio no era arrepentimiento, sino la gestación de un plan más desesperado y ruin. Gracias a una cámara oculta que había instalado en el salón, veía a menudo a madre e hijo cuchichear en mitad de la noche. Rubén se mesaba el pelo constantemente. Un día, incluso lo vi llorar y arrodillarse a los pies de Asunción. A través de las grabaciones de audio, escuché a Rubén decirle desesperado a su madre que los matones lo habían interceptado en la calle y le habían dado una paliza, amenazando con que si no pagaba los 60.000 euros antes del fin de semana, irían a su empresa a humillarlo y luego le cortarían los tendones. Asunción rompió a llorar, pero enseguida su naturaleza codiciosa y astuta resurgió. Le sugirió a Rubén un plan descabellado: vender la casa en secreto. Argumentaba que el chalet, valorado en casi 2 millones de euros, podría hipotecarse o venderse rápidamente por al menos 1 millón. Con ese dinero pagarían la deuda y el resto se lo quedarían para huir y comprarse un piso, dejándome a mí con las consecuencias. El único obstáculo era que la escritura de la propiedad estaba en la caja fuerte de mi habitación, y esa caja fuerte tenía una cerradura de huella dactilar y código, un modelo de alta seguridad que había instalado tras el robo de las joyas. Sentada en una cafetería, viendo en la pantalla de mi teléfono cómo ese par planeaba robarme, sentí un frío glacial. La casa la había comprado con mi propio dinero antes de casarme, y estaba únicamente a mi nombre. Pero en la mente de esos parásitos, como yo era su nuera, todo lo mío era propiedad de la familia. ¡Qué mentalidad tan rastrera! Y entonces pasaron a la acción. Esa noche, Asunción se acercó a mi habitación con una bandeja. Me trajo un cuenco de sopa de almendras, diciendo que me veía muy delgada y pálida y que me la había preparado ella misma para que recuperara fuerzas. Me pidió disculpas con dulzura, asegurando que le había echado una bronca monumental a Rubén y que le había obligado a centrarse. Me rogó que me tomara la sopa y que olvidara lo ocurrido. Mirando el cuenco humeante, supe perfectamente lo que contenía. No era una ingenua recién llegada a la familia. Sonreí, acepté la sopa, le di las gracias profusamente y me la llevé a la habitación, diciendo que me daría una ducha antes de tomarla. En mi cuarto, vertí la sopa por el inodoro y tiré de la cisterna. Luego me puse el pijama, apagué la luz y me metí en la cama, cubriéndome con la manta hasta el cuello. Fingí respirar de manera acompasada, como si estuviera profundamente dormida por efecto de un somnífero. Unos 15 minutos después, el pomo de la puerta giró lentamente. La puerta se abrió un poco, y el haz de luz de una linterna de móvil recorrió mi cara antes de apuntar a la caja fuerte, en el rincón del armario. Rubén y Asunción entraron de puntillas. Entreabrí un ojo, observando. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por desprecio. Rubén sacó un dispositivo extraño e intentó forzar el código y la huella. Sudaban y maldecían en susurros mientras la caja fuerte emitía errores.
Después de casi media hora de intentos, la cerradura electrónica pitó y la pesada puerta se abrió. Asunción, radiante, metió la mano para coger la escritura, pero su sonrisa triunfante se desvaneció al instante. La caja estaba vacía. No había escritura, ni contratos, ni nada de valor. Solo una hoja de papel DIN A4 con letras grandes y en negrita, colocada en el centro. Rubén, temblando, cogió el papel y lo iluminó. Vi cómo su rostro se deformaba, pasando de la palidez al rojo de la ira y la humillación. En el papel yo había escrito una frase corta. ¿Buscando la escritura? Ah, la escritura a mi nombre está guardada en el banco. Ladrones rastreros. Que durmáis bien con vuestra deuda de 60.000 euros. Rubén arrugó el papel, soltando una maldición. Asunción se llevó la mano al pecho, sin aliento, aterrorizada por haber sido descubierta y desesperada por el fracaso de su plan. Salieron de la habitación tan sigilosamente como habían entrado. A la mañana siguiente, me levanté y bajé las escaleras, sintiéndome increíblemente fresca. Asunción y Rubén estaban sentados en la mesa del comedor, con los ojos hundidos y ojerosos, mirándome sin atreverse a decir nada. Me serví un vaso de agua, les sonreí y dije con un tono cargado de intención: anoche dormí de maravilla. La sopa de mamá tiene un efecto sedante increíble. Lástima que últimamente parece que hay ratas en casa, no paran de hacer ruido por la noche. Al oírme, Rubén agachó la cabeza sobre su cuenco de fideos instantáneos, y a Asunción se le cayeron los palillos, nerviosa. Este golpe psicológico les hizo entender que yo sabía todos sus movimientos y que estaba jugando con ellos como el gato con el ratón. El final del camino se acercaba para mi terrible marido, y cuando a un perro se le acorrala, muerde de la forma más sucia. Como predije, tras el fracaso del robo, y con el plazo de la deuda a punto de expirar, Rubén jugó su última carta, la más despreciable que un hombre puede jugar: usar a un hijo para chantajear. El sábado por la tarde, mientras regaba las orquídeas en el jardín, sonó el timbre. Abrí la cancela y me encontré con una escena ridícula. Rubén entraba con 2 maletas enormes, ayudando a una mujer joven. Era Noelia, su pequeña amante, a la que llamaba mi amor en los mensajes. Noelia llevaba un vestido de embarazada rojo y ajustado, exhibiendo una tripa prominente. Su cara estaba cubierta de maquillaje y sus labios pintados de un rojo intenso. Llevaba tacones de aguja, pero fingía moverse con dificultad, como una mujer a punto de dar a luz. Asunción salió corriendo de la casa. Al ver la barriga de Noelia, sus ojos se iluminaron. Rubén carraspeó, tomó la mano de Noelia y mirándome con altivez anunció: «Alasne, no voy a ocultártelo más. Esta es Noelia, la mujer a la que amo de verdad. Y lo más importante, Noelia está esperando un hijo mío, el nieto varón de esta familia. Está de 4 meses». Al oír nieto varón, Asunción, olvidando toda decencia, se abalanzó sobre Noelia, acariciándole la barriga y deshaciéndose en halagos. ¡Qué bendición! Por fin esta casa tendrá un heredero. No tendremos que extinguirnos por culpa de una nuera estéril. Me crucé de brazos, apoyada en el pilar de la entrada, observando con frialdad la farsa. Yo me había hecho pruebas médicas y estaba perfectamente sana. La razón por la que no habíamos tenido hijos era la mala calidad del esperma de Rubén, debido al alcohol y al juego. Y ahora traía a una extraña, afirmando que estaba embarazada de él y culpándome a mí. Rubén continuó, con voz autoritaria, exigiéndome el divorcio inmediato. Si firmaba dócilmente y les dejaba la casa para que formaran su nido de amor, me dejaría en paz. Si me oponía, me humillaría públicamente, llamándome estéril y cruel por echar a la calle a su madre y a su hijo nonato. Era ridículo. Un hombre infiel y endeudado, trayendo a su amante a casa de su esposa para robarle la propiedad y pagar sus deudas, y encima pretendiendo hacerme un favor. Noelia también intervino, con la cara levantada, diciendo que el amor no tiene la culpa, que la culpa es de quien no sabe retener a su marido. Estaba convencida de que su embarazo era su pasaporte para entrar en esa casa de 2 millones de euros. No me enfurecí, no me lancé a arañarla como ellos esperaban. Con esta calaña, mi ira era un lujo. Me acerqué lentamente a Noelia, mi mirada recorriéndola de arriba a abajo, deteniéndose en su barriga anormalmente abultada. Mi instinto me decía que algo era falso. Una embarazada de 4 meses no lleva tacones de aguja ni se rocía con perfume, y su barriga era demasiado alta y rígida. Sonreí levemente y asentí, diciendo que un hijo fuera del matrimonio era un asunto serio que debía aclararse. Si de verdad era hijo de Rubén, estaba dispuesta a divorciarme, pero con una condición: Noelia tendría que vivir en la casa un tiempo para que yo viera cómo Rubén la cuidaba
y yo necesitaba tiempo para contactar a un abogado y dividir los bienes de forma justa. Rubén y Asunción, al oírme, se alegraron. Creyeron que me habían derrotado con el golpe del nieto varón, y que yo había cedido por miedo al que dirán. Subieron felices las maletas de Noelia a la mejor habitación de invitados, pero no sabían que permitirle entrar en mi casa era mi jugada maestra. La necesitaba aquí, bajo mi supervisión, para arrancarle la máscara, exponer su suciedad y reunir las pruebas finales para enviar a toda esta familia al infierno de la manera más legal y satisfactoria posible. Querían jugar a la familia feliz. De acuerdo, yo convertiría esta casa en el escenario de la mayor tragedia de sus vidas. La presencia de Noelia convirtió rápidamente la casa en un circo grotesco. Ella, amparada en su título de madre del nieto varón, se comportaba como una tirana. Asunción la mimaba como a una reina, preparándole manjares. Rubén la atendía servilmente, interpretando el papel de padre modelo. Un lunes por la mañana, mientras yo trabajaba en mi portátil en el comedor, Noelia bajó las escaleras. Llevaba un camisón de seda fino y provocador. Se sentó frente a mí, se limó las uñas y suspiró teatralmente. «Ay, qué cansado es estar embarazada, Alasne. Supongo que como nunca has pasado por esta sensación sagrada, no lo entiendes. Das un poco de pena. Tienes dinero y poder, pero por la noche duermes sola». Sin levantar la vista de la pantalla, respondí con frialdad. Prefiero dormir sola con la conciencia tranquila que compartir la cama con un parásito que vive de las mujeres y se cree un magnate. Si estás tan cansada deberías descansar, no vaya a ser que se te caiga tu inversión. Ten cuidado con lo que dices. ¿Estás celosa porque yo sí puedo darle un hijo a esta familia? Rubén ya me lo ha prometido. En cuanto os divorciéis, esta casa será para mí y para mi hijo. Si eres lista, vete haciendo las maletas. No seas tan descarada de quedarte aquí. Exacto. Noelia tiene razón. Si tú no puedes tener hijos, deja sitio a otra. Desde que ella está aquí, la casa tiene más vida. Lleva a mi nieto. Es una bendición. Y tú, como hermana mayor, en vez de ayudarla en la cocina, te pasas el día tecleando y dándome dolor de cabeza. Cerré el portátil de un golpe seco. El sonido hizo que ambas se sobresaltaran. Me levanté y las miré con calma. Mamá, que yo recuerde, esta casa es mía. La escritura está a mi nombre. Si le he permitido entrar es para que tú puedas cuidar de tu bendición, no para que se convierta en mi sustituta. Si te gusta servirla, adelante. Yo no tengo obligación de atender a una intrusa que ha destrozado mi familia. ¿Y tú, Noelia? Me acerqué a ella, inclinándome y mirándole fijamente la barriga. Mi mirada debió de asustarla, porque se encogió, protegiéndose el vientre. He oído que las embarazadas de 4 meses apenas tienen barriga, pero la tuya es enorme y dura, como si llevaras un cojín. Y te he visto bajar las escaleras con tacones de 10 centímetros con mucha firmeza. No pareces muy cansada, ¿verdad? ¿Qué tonterías dices? Cada cuerpo es diferente. Mi barriga es grande porque mi hijo crece sano y mi suegra me alimenta bien. Como tú nunca has estado embarazada, ¿qué sabrás? Mamá, me está deseando el mal. ¿Qué le vas a hacer, bruja? Como le toques un pelo a mi nieto, te mato. Aléjate de ella. Rubén, baja, que tu mujer quiere matar a tu hijo. Solté una carcajada que resonó en toda la casa, dejándolas atónitas. Tranquila, mamá, no la voy a tocar. No vaya a hacer que se le caiga el cojín y se acabe la diversión. Solo quiero darte un consejo. Ten cuidado, no vaya a hacer que te quedes sin casa y sin nieto. Sigue dándole de comer a tu bendición. Yo me voy a trabajar, no tengo tiempo para vuestro teatro. Subí a mi habitación y cerré la puerta, dejando atrás los insultos de Asunción y los lloriqueos falsos de Noelia. Encendí mi teléfono y accedí a las cámaras ocultas que había instalado. En la pantalla, vi a Noelia acurrucada en los brazos de Rubén, todavía llorando, pero con una mirada calculadora. Mi sospecha sobre su embarazo se confirmaba. Su reacción al examinar su vientre la había delatado. Envié un mensaje a un detective privado que había contratado. Necesito que investigues el historial de Noelia, especialmente sus visitas a clínicas ginecológicas. Quiero resultados en 48 horas. La confrontación había sido solo una prueba. Ahora, con las pruebas en mi mano, este escenario se derrumbaría, enterrándolos a todos en la humillación. Exactamente 48 horas después, justo cuando la oscuridad caía sobre la casa, mi teléfono vibró. Un mensaje del detective. Te he enviado un correo. Ábrelo. Hay una gran sorpresa. Cerré la puerta de mi despacho, corrí las cortinas y abrí el archivo adjunto. Aparecieron fotos, grabaciones y análisis médicos. Cuanto más leía, más sonreía con desprecio por la estupidez de Rubén y la codicia de Asunción. El informe comenzaba con el historial de Noelia. Abandonó los estudios, se mudó a la ciudad y,
bajo la fachada de esteticista, trabajaba como prostituta de lujo, especializándose en estafar a hombres como Rubén. Pero lo peor estaba por venir. El detective había conseguido su historial de una clínica privada. Noelia había tenido 3 abortos clandestinos que le habían provocado infertilidad. Era prácticamente imposible que se quedara embarazada de forma natural. Entonces, ¿de dónde salía esa barriga de 4 meses? Abrí un vídeo grabado en una cafetería. Noelia estaba hablando con el jefe de los matones a los que Rubén debía dinero. Tranquilo, Rubén es tonto. Le puse un cojín de silicona. Le enseñé una ecografía falsa que hice en una copistería y se lo tragó todo. Su madre está desesperada por un nieto, así que también la tengo comiendo de mi mano. Le estoy convenciendo para que obligue a su mujer a firmar el divorcio y le deje la casa. En cuanto la consiga, la vendo, te pago y el resto nos lo repartimos. El matón se rió y le dio una palmada en el trasero. Eres lista, pero date prisa. Se me está acabando la paciencia con Rubén. Si no paga, le parto las piernas de verdad. Apagué el vídeo recostándome en la silla. Sentí una náusea profunda. Un fraude perfecto. Rubén, el hombre que se creía tan inteligente, engañado por una prostituta hasta el punto de arriesgar el patrimonio de su esposa. Y Asunción, la suegra que presumía de su linaje, sirviendo a una estafadora. Su estupidez superaba mi imaginación. Estaban cavando su propia tumba, y yo iba a echar la última palada. Guardé todas las pruebas en varios dispositivos y en la nube. Esta era la bomba de relojería que detonaría en el momento perfecto. Vivir bajo el mismo techo con ellos era una prueba de resistencia. Noelia se volvió cada vez más insolente. Una noche, me ordenó que le preparara un solomillo de ternera porque el nieto varón tenía hambre. Le dije fríamente que si quería comer, que se lo preparara ella. Se quejó a Rubén, quien bajó furioso, pero mi mirada gélida lo detuvo. Terminó cocinando él para su amante. Pero mi paciencia se rompió definitivamente un viernes por la tarde. Había salido para hacer unos trámites en el banco. Al volver, oí las risas de Asunción y Noelia en el salón. Entré y la sangre me hirvió. En el suelo junto a la basura estaban los restos destrozados de un jarrón de cerámica de Manises, el único recuerdo que me quedaba de mi difunto padre. Noelia sostenía un martillo, a punto de pulverizar los últimos trozos. Habían arrancado la planta que yo cuidaba en él. Me abalancé sobre Noelia, empujándola y haciendo que cayera. Me arrodillé recogiendo los trozos rotos sin importarme los cortes en mis manos. Miré a Asunción y a Noelia, mi voz un siseo de odio. ¿Qué habéis hecho? ¿Quién os ha dado permiso para tocar mis cosas? Era un recuerdo de mi padre. Asunción, lejos de arrepentirse, se plantó con las manos en las caderas. Va, por un jarrón de barro roto montas este drama. Noelia dijo que daba mala suerte y afectaba a su embarazo. Se le cayó sin querer mientras limpiaba. ¿A qué viene tanto escándalo? Tíralo y mañana Rubén te comprará uno nuevo. Noelia, en el suelo, se quejó fingiendo dolor. Ay, mamá, me ha empujado. Quiere matar a tu nieto. Valora más un trasto viejo que la vida de nuestro hijo. ¡Qué mujer tan cruel! Mi autocontrol se hizo añicos. Me levanté, la sangre goteando de mis manos. Cogí la escoba de madera y la lancé con fuerza, pasando a centímetros de la cara de Asunción y estrellándose contra la pared. Muy bien, dije con una voz fría y profunda. Me rapáis el pelo, destrozáis el recuerdo de mi padre. Usáis la excusa del embarazo para pisotear mis límites. Escuchad bien, a partir de este momento, se acabó la paciencia. ¿Queréis buena suerte? Os voy a enseñar lo que es el infierno. Disfrutad de los pocos días de paz que os quedan, porque vuestro tiempo en esta casa se cuenta por horas. Recogí con cuidado los trozos del jarrón y los llevé a mi habitación. A mi espalda oí a Asunción gritar: «Loca, ¿a quién amenazas? Esta casa es de mi hijo. La que se tiene que largar eres tú». Cerré la puerta. El dolor de mis manos era agudo, pero mi corazón estaba extrañamente en paz. La gota había colmado el vaso. Mi contraataque sería implacable. Su final había llegado. 3 días después, Asunción decidió organizar una gran fiesta por sus 60 cumpleaños. Quería reafirmar su estatus y humillarme públicamente. Con el dinero que le quedaba a Rubén y un préstamo rápido, reservó una mesa en la marisquería más lujosa de la ciudad. Su objetivo era presentar a su nueva nuera embarazada y demostrar que sin mí, su familia era feliz y próspera. No me invitaron. Esa mañana se vistieron de gala y, tras lanzarme una mirada burlona, se fueron en un taxi. Yo me quedé en el sofá, sonriendo. El espectáculo estaba a punto de empezar, y la protagonista no podía faltar. A la 1:30 de la tarde, en pleno apogeo de la fiesta, con el marisco y el vino fluyendo, Asunción subió a un pequeño escenario para dar un discurso. Queridos amigos y familiares, hoy estoy muy feliz.
Nuestra familia va a tener un nieto varón. Esta es Noelia, mi adorable nuera. Justo en ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Entré yo. Ya no era la mujer pálida y con la cabeza rapada. Llevaba una peluca de pelo natural de alta calidad, un traje de chaqueta blanco impecable y tacones de aguja rojos. Detrás de mí, dos guardaespaldas vestidos de negro. El salón enmudeció. Asunción se quedó paralizada, con el micrófono en la mano. Rubén derramó su copa de vino. Noelia se hundió en su silla, pálida. Caminé con paso firme hasta el escenario, le quité el micrófono a Asunción y me dirigí a los invitados. Disculpen la interrupción, pero en una fiesta para presentar al nieto y a la nueva nuera, la esposa legítima, la que ha mantenido a esta familia durante años, no podía faltar. Y yo también tengo un regalo muy especial para mi suegra, mi marido y todos ustedes. Hice una seña a uno de mis guardaespaldas. Conectó un USB al proyector de la sala. La pantalla se iluminó y la pesadilla de la familia de Rubén comenzó. La gran pantalla del proyector en el restaurante se iluminó, mostrando imágenes nítidas. Lo primero que vieron los invitados fue un video de la cámara de seguridad de mi salón. En él, se veía a Noelia quitándose un cojín de silicona de debajo del vestido. «Uf, qué calor da llevar este trasto», mamá le decía a Asunción. «Menos mal que su mujer es tonta, y se cree que estoy embarazada de verdad». Asunción, en el video, se reía a carcajadas. «Tú sigue con la farsa. En cuanto consigamos la escritura, tiras ese cojín a la basura». El salón estalló en un murmullo de asombro e indignación. Las miradas de respeto hacia Asunción se tornaron en desprecio. Ella, en el escenario, se tapó la cara, balbuceando. Rubén, como si le hubiera caído un rayo, se giró hacia Noelia. Se abalanzó sobre ella, le arrancó el vestido y dejó al descubierto la prótesis de silicona ante todos. Le dio una bofetada que la tiró al suelo, rompiendo copas a su paso. Pero yo no les di tiempo a pelearse. Golpeé el micrófono para llamar la atención. Tranquilos, que el espectáculo continúa. La pantalla cambió. Ahora se veían los pagarés firmados por Rubén, con su huella dactilar, y se oía la grabación de un matón exigiéndole el pago de 62.000 euros por deudas de apuestas. Le acompañaban imágenes de Rubén arrodillado, suplicando y llorando. Finalmente, proyecté el video en blanco y negro de la noche en que Asunción me rapó la cabeza mientras dormía. La imagen de mi pelo cayendo, su crueldad y la cobardía de Rubén dejaron a la sala en un silencio sepulcral. Varios familiares mayores negaban con la cabeza, asqueados. Los amigos de Asunción se levantaron y se fueron uno a uno. Bajé del escenario y me acerqué a la mesa de Rubén. Él respiraba con dificultad, con los ojos inyectados en sangre. Asunción lloraba en el suelo. Saqué un dossier de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Mira bien, la escritura de la casa está solo a mi nombre. Es un bien privativo anterior al matrimonio. Aquí están los extractos que demuestran que os he mantenido durante 5 años. Y aquí, la demanda de divorcio que ya he firmado. No hay bienes comunes, ni hijos. Tu deuda con la mafia es tu problema. Las joyas que me robaste para mantener a esa estafadora, te las regalo. Es el precio de mi libertad. Rubén cogió la demanda, temblando. Intentó disculparse, decir que lo habían engañado, pero no le dejé. Hice una seña a mis guardaespaldas para que se interpusieran. Me acerqué a él y le susurré. La cuenta de esta fiesta, más de 3.000 euros, la pagáis vosotros. Ya he hablado con el gerente. Si no tenéis dinero, os quedáis a fregar platos. Me di la vuelta y me fui, con la cabeza alta. A mi espalda, oí los gritos de Asunción, los golpes de Rubén y al gerente exigiendo el pago. Salí del restaurante. El cielo estaba despejado. Había recuperado mi honor. Ahora solo quedaba limpiar mi casa. No volví directamente. Fui a un spa, me quité la peluca y pedí un masaje craneal. Necesitaba estar completamente lúcida para el último paso. Recibí un mensaje del gerente del restaurante. Rubén había tenido que dejar su reloj y las joyas de su madre como fianza y firmar un reconocimiento de deuda. A las 8 de la noche, volví a mi chalet. 2 camiones de mudanzas y 6 guardaespaldas me esperaban. Entramos. La casa estaba a oscuras. En el salón, a la luz de la luna, vi 3 figuras encogidas en el sofá: Asunción, Rubén y Noelia. Encendí una linterna potente y los enfoqué. Tenéis 30 minutos para recoger vuestras cosas personales, ropa y poco más. No toquéis nada de la casa. Pasados los 30 minutos, estéis listos o no, os echaré a la calle. Asunción se tiró al suelo, gritando que era la suegra, que tenía derechos, que no podía echarla en mitad de la noche. Rubén intentó apelar a la ley, diciendo que un divorcio se resolvía en un juzgado. Me reí. Le recordé que la casa era mía y que ellos eran intrusos.
Saqué el teléfono y marqué el 091. Si quieres hablar de leyes, llamo a la policía y te denuncio por el robo de las joyas y por allanamiento de morada. A ver si acabas en la cárcel o en la calle. Rubén, al ver el número de la policía en la pantalla, se acobardó. Levantó a su madre del suelo. Mamá, vámonos. Va a llamar a la policía de verdad. Durante los siguientes 30 minutos, la casa se llenó de ruidos apresurados. Noelia fue la primera en salir, arrastrando una maleta, con la cara manchada de lágrimas. Huyó sin mirarme. Poco después, bajaron Rubén y Asunción, cargados con maletas y bolsas. Su aire de superioridad había desaparecido. Parecían refugiados. En cuanto pisaron el umbral, mis guardaespaldas los escoltaron hasta la cancela. Desde dentro, con el mando a distancia en la mano, vi a Asunción mirar la casa con lágrimas de arrepentimiento. Justo cuando iba a maldecirme, pulsé el botón. La puerta automática empezó a bajar. Que tengáis un buen viaje, grité. Y procurad seguir vivos para pagar vuestra deuda. ¡Clank! La puerta se cerró, separando mi mundo de paz del basurero que había quedado fuera. Solté un largo suspiro. Mi pecho se sintió ligero. Por fin, era dueña de mi vida en mi propia casa. Esa noche, expulsados, Rubén y Asunción deambularon por las calles, sin dinero y sin nadie a quien recurrir, acabaron en un barrio de chabolas en las afueras, en una pensión miserable para trabajadores pobres. Su vida allí fue un infierno. La habitación de 15 metros cuadrados, con techo de uralita y paredes húmedas, era un horno en verano. El olor de las alcantarillas era insoportable. Asunción, acostumbrada al lujo, lloraba a diario, recogiendo chatarra de los contenedores para sobrevivir. Sus manos, antes cuidadas, estaban ahora agrietadas y sucias. Rubén se hundió en la depresión y el alcoholismo barato. Descargaba su frustración contra su madre, culpándola de haberlo instigado a enfrentarse a mí. Se peleaban constantemente. Sus gritos resonaban en todo el patio. Pero la verdadera tragedia llegó cuando venció el plazo de la deuda. Una noche, 5 matones irrumpieron en su habitación. Sacaron a Rubén a rastras al patio embarrado y, ante la mirada aterrorizada de Asunción y los vecinos, el jefe le exigió el dinero. Rubén suplicó, llorando, diciendo que no tenía nada. Pero la mafia no conoce la piedad. Uno de los matones, con un bate de béisbol de metal, le golpeó con todas sus fuerzas en la pierna. Un crujido espeluznante rasgó la noche, seguido de un grito de dolor atroz. Le advirtieron que eso era solo un aviso. Si no pagaba en un mes, volverían a por su vida. La pierna rota de Rubén, mal curada por un curandero del barrio, se infectó y gangrenó, dejándolo tullido para siempre. El hombre que se pavoneaba con zapatos caros se convirtió en un inválido. El karma había llamado a su puerta de forma implacable. Después de esa noche, sus vidas se despeñaron hacia el abismo. La pierna de Rubén se pudrió, y él, postrado en la cama, se volvió violento y amargado. Cada día, cuando Asunción volvía con el poco dinero que había ganado recogiendo chatarra, él se lo arrebataba para comprar alcohol. Si ella protestaba, la golpeaba y la insultaba, culpándola de su desgracia. Una noche de invierno, en medio de una discusión, Rubén le arrojó un cenicero a su madre, golpeándola en la cabeza. La suma de la humillación, la ira y su hipertensión no tratada provocó que Asunción sufriera un derrame cerebral masivo. Cayó al suelo, convulsionando. Rubén, borracho, pensó que estaba fingiendo y se fue a dormir. A la mañana siguiente, los vecinos la encontraron y la llevaron al hospital. El diagnóstico fue devastador. Quedó paralizada de medio cuerpo, sin poder hablar, condenada a vivir postrada en una cama el resto de su vida. Cuando Rubén, cojeando, fue a verla al hospital, no fueron a la cárcel, pero quedaron atrapados en la prisión de la pobreza, la enfermedad y el remordimiento. En contraste con su miseria, mi vida renació. Limpié la casa de cualquier rastro de ellos, desechando muebles y recuerdos. Me corté el pelo en un estilo corto y moderno, teñido de un castaño luminoso. En el trabajo, mi éxito fue rotundo. Sin las cargas familiares, me centré en mi carrera, firmando contratos millonarios. 6 meses después del divorcio, me compré un Mercedes-Benz clase C blanco. Llevaba a mis padres de vacaciones a resorts de lujo. Me cuidaba, hacía yoga y me unía a clubes de empresarias. Mi mundo se llenó de luz y prosperidad. Una tarde de otoño, tras firmar un importante acuerdo, conducía de vuelta a casa. En un semáforo en rojo, mi mirada se posó en la acera. Un hombre flaco y desaliñado, apoyado en una muleta, pedía limosna. A su lado, en una silla de ruedas oxidada, una anciana paralizada babeaba. Eran Rubén y Asunción. Justo entonces mi coche de lujo se detuvo junto a ellos. Rubén se acercó, con su sombrero raído en la mano, para pedir:
Al levantar la vista, sus ojos se cruzaron con los míos a través de la ventanilla medio bajada. El mundo pareció detenerse para él. Se quedó petrificado. El sombrero se le cayó de las manos, esparciendo las pocas monedas. Me miró a mi coche, a mi aspecto radiante. La humillación y el arrepentimiento inundaron sus ojos. Intentó decir algo, pero yo no le di la oportunidad. Lo miré con total indiferencia, sin odio, sin alegría, y sobre todo, sin compasión. Era como mirar una mota de polvo en el viento. El semáforo se puso en verde. Esbocé una leve sonrisa, subí la ventanilla y aceleré, dejando atrás al hombre tullido y a su madre inválida envueltos en el humo de los coches. Puse música clásica en el coche. El aroma a rosas del ambientador llenó el habitáculo. Por el retrovisor, sus figuras se hicieron pequeñas hasta desaparecer. Se acabó. El universo había saldado la cuenta por mí. El pasado quedó atrás. Delante de mí solo había un camino brillante, el de una mujer que se atrevió a derribar su propia prisión para volar, como un fénix renacido de sus cenizas. Al dejar atrás aquel semáforo y las sombras de mi pasado, una calma profunda se instaló en mi corazón. Comprendí que el sonido de aquella maquinilla eléctrica no fue el de la destrucción, sino la campana que despertó a la leona dormida que había en mí. Durante años, creí ingenuamente que el sacrificio y la sumisión traerían paz. Me deslomé para construir una fachada de familia perfecta, manteniendo a una suegra cruel y a un marido parásito. Pensé que mi devoción compraría su respeto, pero solo alimentó su codicia y su miedo a mi independencia. El ataque a mi cabello fue su intento de destruir mi orgullo, pero lo que realmente hicieron fue cortar las últimas cadenas que me ataban. Cuando a una mujer se le empuja al límite, su resurgir tiene la fuerza de un huracán. Mi venganza no fue un acto de crueldad, sino de supervivencia. Destruí la jaula de oro en la que vivía, un proceso doloroso pero necesario para renacer, más fuerte y libre que nunca. De mi historia extraigo lecciones vitales. La primera, y más importante, es la independencia económica. El dinero no compra la felicidad, pero es la armadura que protege nuestra dignidad. Fue mi solvencia la que me permitió cortar sus recursos y reclamar mi vida. Mujeres, recordad, el amor puede fallar, pero vuestra capacidad para generar ingresos nunca os abandonará. La segunda lección es que el sacrificio solo tiene valor cuando se entrega a quien lo merece. Soportar el abuso no es una virtud, es una crueldad hacia una misma. Debemos establecer límites firmes, proteger nuestra autoestima. Amar, odiar y, sobre todo, atreverse a soltar lo que nos daña es el verdadero acto de valentía. El destino de Asunción y Rubén es un claro ejemplo de la ley de causa y efecto. Sembraron codicia y cosecharon miseria. Sembraron engaño y fueron engañados. Su caída no fue obra mía, sino la consecuencia inevitable de sus propias acciones. Al verlos mendigando, no sentí alegría, solo la constatación de que la vida es justa a su manera. Vive con bondad, pero también con inteligencia, la bondad para no dañar y la inteligencia para que nadie pueda dañarte. Mi historia ha cerrado su capítulo más oscuro. Ahora, cada mañana, disfruto de mi café, de mi trabajo, de mi libertad. El cielo es vasto, y la felicidad solo llega cuando cerramos con decisión las puertas del dolor. No temáis a la soledad ni al divorcio. Es mejor ser una mujer que dejó a su marido, que una mujer que se abandonó a sí misma. La felicidad está en nuestras manos. Hay que atreverse a cruzar la tormenta, porque al otro lado, siempre, nos espera el arco iris.